La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, gracias por tu palabra hermosa. Te pedimos que nos hables en este momento. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues como bien decía nuestro hermano Mel, estamos ya por terminar nuestra campaña llamados a pescar. Y la verdad es que ha sido de mucha bendición para todos, creo que hemos sido desafiados. Justamente hoy es el último devocional que leemos en esta serie que tuvimos de 42 devocionales, gracias a Dios. Hoy es el día 42 de la campaña. No sé si ya lo leyeron o lo van a leer más tarde, pero sin duda será de mucha bendición, es de mucha bendición. Así que estamos en la campaña todavía llamados a pescar y tenemos un texto base que ya lo hemos dicho todos los domingos, lo vamos a decir, les pido que lo lean conmigo, es Mateo 14, 19 al 20 y dice así: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Amén. Hermosa la palabra de Dios. Y el sermón de hoy, si debe tener un nombre, como dice nuestro pastor, es un llamado a la reproducción. Un llamado a la reproducción. Sabemos que hemos hecho un recorrido a través de un acróstico con la palabra pescar. Hablamos de proclamación, de enseñanza, de servicio, de comunión, de adoración y hoy nos corresponde hablar de reproducción. Y es el tema que hemos estudiado en los devocionales, por supuesto. Y quisiera introducirme de esta manera. Entre los esquimales, sí conocemos todos a los esquimales, ¿verdad? Sabemos quiénes son los esquimales. Entre los más autóctonos, los más apegados a su cultura, hay una tradición muy interesante. Que cuando un anciano, un esquimal anciano sabe que está próximo a la muerte, se despide de sus descendientes. Hay una especie de ceremonia entre ellos, se despide de sus descendientes y se aleja de ellos para no ser una carga para la familia y se deja morir. Esa es la tradición. A lo mejor hasta les dice, perdón que sea tan frío. No se crean. Pero sí les dice, se despide de ellos y se deja morir en la soledad de un paisaje pues helado. Ustedes saben que los esquimales viven en temperaturas muy bajas. Pero esta persona que está próxima a morir y que se está despidiendo de sus familiares, dice unas palabras de despedida muy especiales, que son estas: estaré para siempre con ustedes, porque el oso o los lobos me comerán. Ustedes cazarán al oso y los lobos y comerán sus carnes, y con sus pieles se cubrirán. Así que yo estaré siempre con ustedes. Es duro pensar eso, ¿no? Debe ser muy duro para la familia cuando hacen este tipo de despedida, ese tipo de ceremonia. Debe ser doloroso para ellos, pero es parte de su cultura y lo entienden así. Pero si lo pensamos es algo hermoso también. Es algo hermoso saber que eso puede suceder. Y bueno, una forma a lo mejor más moderna y mucho menos violenta y mucho menos fría de verlo es la famosa frase, ¿no?, que yo creo que todos conocemos, que antes de morir debes plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. ¿Han escuchado esa frase? Se nos dice, ¿no?, constantemente que es que no te puedes morir sin antes plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y bueno, esto tiene que ver con la trascendencia. Yo creo que de alguna manera todos buscamos la trascendencia en la vida, de alguna manera. Y en un sentido, bueno, independientemente de si somos comidos o no por animales, como en el caso del esquimal, pues la vida es un asunto que se trata de trascendencia en muchos sentidos. Es decir, que se trata de una oportunidad para dar fruto. Una forma de trascender en la vida es dar fruto, justamente. Dicho de otra manera, es una oportunidad para reproducirnos, que es el tema justamente que nos corresponde ver esta semana. De hecho, se dice de todos los seres vivos, ¿no? Eso también lo aprendimos, creo que en la primaria, desde la primaria lo aprendimos, que todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Así que vamos a ver lo que nos dice el Señor al respecto de esto.
y vamos a meditar en algunos aspectos importantes del pasaje que son muy interesantes y también, obviamente, en lo que el Señor quiere decirnos. Así que vamos a leer, vamos a ver el versículo que está, el pasaje que está en Juan capítulo 15, versículos del 1 al 11. Adelante, corre videotape. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén, amén, hermosísimo pasaje. Vamos a descubrir en este momento qué es lo que nos quiere decir Dios, pero antes de ir a las enseñanzas, vamos a hacer un análisis muy breve de este pasaje, porque hay un aspecto muy interesante que podemos aprender aquí. Si ustedes recuerdan, si son asiduos lectores de la Biblia, saben que en el Antiguo Testamento, la vid, este símbolo de la vid, pues siempre fue un símbolo del pueblo de Dios. Así se utiliza en el Antiguo Testamento. Cuando se habla de la vid, nosotros entendemos, a través del estudio bíblico, que se trata del pueblo de Dios. Hay pasajes en Isaías, por ejemplo, en Jeremías, en Ezequiel, en Oseas o en los Salmos, que nos hablan de eso, de que la vid representa al pueblo de Dios. Y el Señor utiliza esa misma figura en las parábolas, en algunas de las parábolas que compartió con sus discípulos y con la gente que lo escuchó cuando Él predicaba. Una de ellas es la parábola de los viñadores, que está en Mateo 20. Si recuerdan esta parábola en la que una persona contrata a diferentes trabajadores en diferentes momentos y después hay quejas porque les paga a todos lo mismo. Pero Él les dice, pues yo les estoy pagando lo que les prometí pagarles, no estoy haciendo mal a nadie. Esa es la parábola de los viñadores y es una representación del pueblo de Dios también, por supuesto. También está la parábola de los labradores malvados, también en Mateo 21, que tiene ese mismo simbolismo, ¿no?, por el pueblo de Dios. Y con una idea similar podemos hablar de la parábola de la higuera estéril, también, que está en Lucas 13. Tenemos varios ejemplos con esta representación del pueblo de Dios a través de la vid. Sin embargo, en esta parábola que acabamos de escuchar, en la parábola de la vid verdadera, el Señor hace un giro radical, es decir, le da otro enfoque totalmente distinto a la vid. Seguramente ustedes ya lo notaron. La vid, en este caso, no representa a la nación hebrea, no representa al pueblo de Dios, sino que representa a Jesucristo mismo. Eso es hermosísimo. En este caso, la vid es Jesús, la vid es el Señor. Este cambio es, por supuesto, intencional, porque Dios no hace cosas por casualidad. Dios sabe perfectamente bien lo que hace. Él es perfecto. Entonces, este giro, este cambio de enfoque es totalmente intencional, por supuesto. Y su propósito es de lo más trascendente. Y es justamente lo que vamos a aprender el día de hoy. Y también es importante que recordemos que la fuente de la vida no está en la raza o en la nación, sino que está en Él, está en Jesucristo. Es una de las primeras cosas que nos dice esta parábola. También la salvación no es cuestión de ser judío
o de ser de cualquier nacionalidad, o de ser mexicano, o de ser chileno, argentino, no, o atlantista, no. Somos campeones, por cierto. No es cuestión de ser ninguna de esas cosas, es cuestión de ser cristiano, es cuestión de ser cristiano. Estar unido al judaísmo, por ejemplo, no salva. Sabemos eso no salva. Pero estar unido a Cristo sí. Estar unido a Cristo, por supuesto que salva. Y sabemos que el Señor Jesucristo es la vid verdadera, pero no solo sabemos eso, sino que sabemos que esa vid verdadera nos salva y que cualquier otra vid es falsa. Cualquier vid que no sea Él es falsa. Por eso Él mismo se hace llamar la vid verdadera, estableciendo claramente que solo en Él está la verdad. Y por si fuera poco, esta declaración que hace el Señor de yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, es una culminación de, este dato me encanta, es la culminación de los 7 yo soy que pronuncia el Señor a través del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, como ustedes saben, es hermosísimo. Y para muchos fue nuestra puerta de entrada a la Biblia. Sobre todo si tomaron el curso de membresía con la hermana Yani, fue nuestra puerta de entrada, digamos, fue el primer libro de la Biblia en el que profundizamos en las enseñanzas del Señor. Y es hermosísimo. Y ahí dice 7 yo soy. Primero dice yo soy el pan de vida. Es decir, si se alimentan de mí, van a estar satisfechos. Yo soy la luz del mundo, también dice el Señor. Esa luz que disipa las tinieblas. Yo soy la puerta. Es decir, si queremos tener acceso al Padre, el Señor sirve como ese puente, como esa puerta que nos acerca a Dios. Yo soy el buen pastor, también dijo el Señor. Nosotros somos sus ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Es decir, esto solo se alcanza si estamos en Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y culmina con yo soy la vid verdadera. Qué hermoso que el Señor nos recuerde eso, todo lo que Él es para nosotros. Entonces se trata de una parábola con una enseñanza extraordinaria, hermanos. Además de que el pasaje en sí mismo es hermoso, nos enseña cosas hermosísimas. Así que vamos a las enseñanzas. La primera de ellas es, la reproducción es señal de vida sana. La reproducción es señal de vida sana. Dice el pasaje, los versículos del 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La parábola me parece que es muy clara. Es muy, muy clara. Si queremos buscar una explicación, creo que es muy clara. Una vid, que es la planta de las uvas, surge de una semilla que forma raíces, tronco y ramas, es decir, es una planta como tal. Y cuando ya es madura, las ramas que tiene dan frutos. Es un proceso natural muy hermoso. En este caso, en el caso específico de la vid, pues da racimos de uvas, por supuesto. Y las uvas tienen en su interior, o las semillas, tienen en su interior el poder de reproducción para que surjan nuevas plantas a partir de esa planta que ya nació o que ya floreció, ya creció. Y aquí algo importante es, este dato es interesante. Una vid tiene varias clases de ramas. Unas que dan fruto y otras que no dan nada. ¿Y qué sucede aquí? Lo más normal en la época del Señor, y por eso se hace alusión también a este símbolo, digamos, de la vid, era podar la vid. Se podaba la vid y se quitaban las ramas sin fruto para que no les quitaran fuerza a las que sí daban fruto. O sea, básicamente para que no estorbaran, para que no ocuparan recursos que en realidad no les iban a servir de nada, pero que sí son necesarios para las ramas que sí producen fruto. De eso se trataba. Y eso lo entendía la gente de aquella época, y nosotros también. Es muy claro el concepto. Entonces se podaban estas ramas para evitar que les quitaran fuerza a las otras. Como le dijo un jardinero al otro, ¿no?
Seamos felices mientras podamos. Ustedes disculpen por el chistorete. El hecho es que el propósito de la vida es reproducirnos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que demos frutos. ¿Cómo podemos saber que nos estamos reproduciendo como iglesia? Porque vemos los frutos de la iglesia. Los vemos, son tangibles. En la vida cristiana este propósito es esencial, es decir, como cristianos debemos buscar la reproducción, debemos buscar dar fruto. ¿Y qué significa dar fruto? Significa cumplir con el propósito por el que fuimos creados. De eso se trata. Y es importante decir en este caso que la parábola nos confronta con la idea de dar fruto, pero no nos aclara específicamente lo que significa fruto. Eso es interesante. Nos habla de dar fruto, pero no nos explica lo que significa fruto. En el Nuevo Testamento se usa la misma metáfora de dar fruto en varias ocasiones, regularmente de manera indefinida y poco clara. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay algunos casos en los que podemos imaginar a lo que se refiere el pasaje. Leamos estos textos. Por ejemplo, en Mateo 3:10, Juan el Bautista lo relacionó con la disposición para creer en el Mesías. Dice el versículo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Podemos relacionarlo, como ya decía, con la disposición para creer en el Mesías. También en Mateo 7, el Señor lo usó para referirse a las obras que delatan el carácter de alguien, que revelan el carácter de alguien, que lo ponen en evidencia, digámoslo así. Dice el pasaje, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Siempre me ha parecido muy fuerte este versículo 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Esto qué nos dice? Que no solo los cristianos damos fruto, y que no todos los frutos son buenos. Por eso nos dice, por sus frutos los conoceréis. Habla de delatar, de revelar el carácter para decirlo en términos más actuales, sacar el cobre, digamos, de alguien, ¿no? La realidad de alguien. Y también en Marcos, en la parábola del sembrador, se usa para describir a quienes reciben la palabra y la obedecen. Es una hermosa parábola. Y el versículo dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En este caso estamos hablando de los que reciben la palabra y la obedecen, es decir, producen fruto a raíz de esa obediencia. Pero también hay otros pasajes en donde se habla de fruto de manera específica, de una manera muy, muy específica. Por ejemplo, en Gálatas 5, 22 y 23, que son versículos que creo que todos aquí conocemos, que es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Exactamente. También nos habla del arrepentimiento. Por ejemplo, en Mateo 3:8, donde dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En estos dos pasajes es mucho más específico o específica la referencia al fruto. Pero ¿de qué habla el Señor en la parábola de la vid verdadera? Esa es la pregunta que nos hacemos el día de hoy. ¿De qué nos habla el Señor en esta parábola? Y bueno, regularmente cuando la palabra no nos define una cosa en específico, seguramente es porque quiere que entendamos un concepto muy amplio de esa palabra. Es decir, deja espacio para que nosotros entendamos de forma más amplia ese concepto. Como cuando Pedro dice, en 1 de Pedro 4:10, otro versículo muy conocido, cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este versículo, si lo leemos, entendemos a qué se refiere, por supuesto. Creo que todos aquí lo entendemos. Pero no sabemos si habla de dones espirituales, o de dones naturales, o de bienes materiales. No lo especifica el pasaje.
pero entendemos la idea general. Entendemos que se refiere a todo lo que hemos recibido de Dios y que eso debemos ponerlo a su servicio. Debemos ser buenos administradores de esa gracia de Dios que se manifiesta de distintas maneras en nuestra vida. A eso se refiere. De la misma manera, la no definición específica o no especificar a qué se refiere esto, de lo que significa frutos en esta parábola, nos hace entender que se refiere a todo. Si hablamos de la vid verdadera, si hablamos de los frutos, no se especifica de qué frutos habla. Entonces podemos entender que se refiere a todo fruto. Podemos decir que en este caso dar fruto es arrepentirnos y creer, por ejemplo, que es lo que hacemos precisamente cuando nos convertimos, cuando decidimos entregar nuestra vida al Señor, recibir su palabra y obedecerla, vivir la voluntad de Dios y testificar a otros y ser usados para que se conviertan. Es este proceso por el que todos pasamos o estamos pasando. En resumen, podemos decir que dar fruto, respecto a lo que nos enseña esta parábola, es proclamar, enseñar, servir, convivir y adorar a Dios sobre todas las cosas y finalmente reproducirnos, que es lo que hemos visto durante esta campaña, la importancia de llevar a cabo estas actividades del acróstico pescar. Dar fruto es ser pescadores de hombres también, por supuesto. El Señor nos llama a ser pescadores de hombres. Nuestra fe está viva. Tenemos una fe viva. Nuestro ministerio es en el Espíritu. Nuestra iglesia está sana en tanto que nos reproducimos. La reproducción de una iglesia es un síntoma de que la iglesia es sana, de que la iglesia está creciendo, de que la iglesia está haciendo la voluntad de Dios, de que está buscando a Dios y también de que está enseñando la palabra de Dios tal cual es, de que está enseñando la Biblia tal cual es. Lo decíamos ayer en el culto de las 12 del sábado, que cuando nosotros nos disponemos a estudiar la Biblia tal cual es, Dios no nos va a decir lo que queremos escuchar, nos va a decir lo que necesitamos escuchar. Y ya dependerá de nosotros decidir si escuchamos su voz, si ponemos atención, si hacemos lo que Él nos dice o si hacemos caso omiso. Porque a veces pasa eso, ¿no? Sí, yo sé que estoy mal, pero prefiero no hacer caso. Entonces Dios nos dice siempre eso, nos dice lo que necesitamos, no lo que queremos escuchar. Dar fruto es señal de que somos cristianos con vida, es decir, que avivamos. Así que demos fruto, hermanos, demos fruto y reproduzcamos nuestra fe, nuestro ministerio y nuestra vida en Cristo. De eso se trata esto. Y es algo natural, diría yo, cuando estamos caminando con el Señor, cuando le entregamos nuestra vida, es algo natural que nosotros sintamos ese deseo de compartir, de decir, mi corazón está lleno del Señor, mi corazón está pleno, me siento restaurado, restaurada, siento que hay una transformación en mí. Y es algo que no puedo quedármelo para mí nada más, sino que debo compartirlo con más gente, debo reproducir esa fe que tengo y dar fruto, por supuesto. Vamos con la segunda enseñanza, hermanos. Son 17, no se crean. La segunda enseñanza es, la reproducción es señal de discipulado sano. La reproducción es señal de discipulado sano. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Está fuerte el pasaje. Nos confronta, nos desafía, por supuesto. Y aquí hay una idea muy lógica. ¿Cuál es esta idea? Quien no tiene vida en sí mismo necesita estar conectado a la fuente de vida para fructificar. Un ejemplo a lo mejor muy burdo, el que les voy a poner.
pero es como el teléfono celular. Nos sirve durante algunas horas. Bueno, aquellos hermanos que juegan mucho en el celular, algo así, a lo mejor les dura menos, ¿verdad? Pero nos dura muchas horas. Pero en algún momento lo tenemos que cargar. Tiene que estar conectado a una fuente de energía que le haga recuperar esa energía, porque si no, no funciona. No hay manera de que funcione. Bueno, ahora ya hay cargadores también inalámbricos y muchas cosas muy interesantes, pero igual tienes que poner el teléfono en algo que permita que se cargue. Necesita el teléfono esa energía. Para nosotros es indispensable permanecer en Cristo. ¿De dónde viene nuestra energía? ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿De dónde viene nuestro aliento? ¿Quién nos da propósito en la vida? El Señor. Él es la razón por la cual nos levantamos todos los días. Él es la razón por la cual respiramos. Y por su gracia estamos aquí todos hoy reunidos. Por su gracia estoy aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Él es indispensable para nosotros. Ahora bien, para permanecer en Cristo puede ser interpretado de dos maneras. Podemos pensar en dos diferentes maneras de interpretarlo. Podemos pensar en una manera mística, que tiene que ver con una unión espiritual, que no es posible explicar, por lo menos humanamente hablando no es posible explicarla. Como dijo Pablo en Gálatas 2:20, también un versículo muy conocido. Con Cristo estoy, díganlo conmigo por favor hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. ¿Cuál es el asunto aquí, hermanos? Que este versículo nos lo sabemos, lo entendemos, pero solo quien lo ha experimentado puede realmente entenderlo a profundidad. ¿Ustedes están juntamente crucificados con Cristo, hermanos? Amén. Y ya no viven ustedes, sino que Cristo vive en ustedes. ¿Así es? Y lo que ahora viven en la carne, lo viven en la fe del Hijo de Dios, el cual los amó y se entregó a sí mismo por ustedes, por cada uno de ustedes. Y es cuando decimos, ya entendí, ahora sí, porque ya lo viví. Ya no solo se queda en un versículo bonito que me aprendí hoy en el Venid y Ved para que mi maestro me pusiera mi estrellita en la frente, sino que ya viví esto, ya sé de qué se trata. También podemos pensar en una manera práctica de verlo. Y esto tiene que ver con las prácticas naturales de la vida cristiana, es decir, lo que hacemos día a día como cristianos. Por ejemplo, hablar con el Señor todo el tiempo, a través de la oración. Es una práctica común que todos tenemos, es un hábito que tenemos como cristianos. También escuchar su voz por medio de la lectura de la Biblia, o a través de un devocional, o un sermón, un estudio bíblico, escuchamos la voz de Dios, congregándose con su pueblo para celebrarlo. Eso también es parte de la experiencia, por supuesto. Lo que estamos haciendo justo ahora, congregándonos en el nombre del Señor porque queremos buscarlo todos. Meditar en Él y su palabra durante todo el día. Y eso lo hacemos también. Recibimos palabra durante el culto o durante nuestro devocional y salimos y seguimos reflexionando en eso. Tan es así que el Señor nos da oportunidades de aplicar eso que estamos aprendiendo. Es como si el Señor te dijera, bueno, ya te enseñé a hacerlo, ya te dije lo que debes hacer, ahora ponlo en práctica. También tenerlo como ejemplo de vida y hacernos esta famosísima pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Admirarlo, amarlo, querer ser como Él. Es lo que debemos buscar como hijos de Dios. Hablar a otros de Él también, por supuesto. Compartir con otras personas, guiar a otras personas hacia el Señor. Y esto nos hace recordar algo muy hermoso que podemos aprender de la Biblia también, que es ¿por qué llamaron a los discípulos cristianos por primera vez? Esto es un dato de trivia, digamos, bíblico. Esto que les voy a decir es muy común que aparezca, si usted ha jugado esos jueguitos de trivia bíblica o con los familiares o así,
Nosotros en la casa tenemos a la abuelita de mi esposa, que es una autoridad en términos bíblicos. Entonces, cuando juega ella, yo quiero estar en su equipo porque sé que vamos a ganar. Definitivamente. Este es uno de esos datos. Los cristianos fueron llamados así por primera vez en Antioquía. Esto nos lo dice Hechos 11:26. Y lo podemos identificar por lo que dijeron de ellos los que los conocieron. ¿Y qué dijeron? Dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y esto me conmueve muchísimo. Se parecían a Él, se parecían a Jesús, hablaban como Él, compartían lo que Él compartía. ¿Y todo por qué? Porque habían estado con Él. Y aunque los que dijeron esto no lo sabían, Él seguía estando con ellos, tal como les había prometido. Qué hermoso y qué importante es esto, hermanos. Que alguien diga de nosotros eso. A lo mejor les ha sucedido que de repente en el trabajo o en la escuela o en la familia, algún amigo, algún conocido se acerca con ustedes y les dice, oye, es que te quiero contar algo que me está pasando porque como que me inspiras mucha confianza. Siento algo diferente en ti, en tu personalidad, en tu forma de conducirte, en tu forma de hablar. Y eso me motiva a acercarme a ti porque me inspiras esa confianza para contarte mis situaciones y para que me ayudes. A lo mejor ellos no lo saben en ese momento, pero con el tiempo se pueden dar cuenta, ¿por qué me acerqué a esta persona? Porque vi que se parecía a aquel en el quien yo creo hoy, en Jesucristo. Hablaba como Él, y eso me llamó la atención. Compartía lo que Él compartía, o comparte lo que Él comparte. ¿Y por qué? Porque ahora sé que está en Jesucristo esa persona. Qué hermoso que podamos nosotros también ser así, hermanos, que podamos compartir eso y vivirlo. Ahora, no perdamos de vista la parábola y su significado, porque es muy importante, por supuesto. Él es la planta fundamental, es decir, Jesucristo es la planta fundamental. Nosotros solo somos ramas que estamos pegados a Él, porque lo necesitamos, porque separados de Él, nada podemos hacer, justamente. El poder viene de Él, por supuesto, no viene de nosotros. El poder viene del Señor Jesús. Y o permanecemos en Él o no podremos dar fruto. Así de sencillo es. O permanecemos en el Señor o no vamos a poder dar fruto. O al menos no un fruto bueno, por supuesto. Y bueno, no es la intención de este sermón hablar de esto o explicar esto, pero debemos enfatizar este asunto. El Señor también dijo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Permítanme hacer una pausa de hidratación. Muy bien. Es interesante ver aquí que el texto completo que estamos estudiando el día de hoy, dice 10 veces el verbo permanecer. Aparece 10 veces el verbo permanecer. Y la idea es tan clara como contundente cuando analizamos esto. No permanecer en el Señor es señal de inconversión. Eso es un hecho. No permanecer en el Señor, es señal de inconversión. Perdonen ustedes, es que me está cambiando la voz, con la adolescencia cambia la voz y luego uno sufre. El asunto es serio, el cristianismo es un asunto de permanencia en el Señor. Es decir, que esta palabra aparezca 10 veces en este pasaje no es casualidad, por supuesto. Y no nos confundamos creyendo que se trata solo de religión o de tradición o de herencia familiar. Porque no es eso, por supuesto, es una relación con el Señor. Somos pámpanos, somos ramas sin raíces.
Entonces, o nos mantenemos conectados a la vid verdadera, que es el Señor, o estamos perdidos. Es importante que entendamos esto. De Él viene todo. Permanezcamos en el Señor, hermanos, y seamos ramas que dan fruto, no de las que estorban, sino de las que dan fruto, es decir, vidas que comparten vida con otros. Sabemos los que estamos aquí, los que somos miembros de la iglesia, que la definición de discipulado que nosotros entendemos y que además vivimos, por supuesto, es transferencia de vida. Discipulado es transferencia de vida. Si somos ramas que tenemos frutos, entonces podemos transferir esa vida. Vamos a transferir esa vida a otras personas, quienes a su vez van a transferir vida a otros. Entonces seamos parte de ese proceso, hermanos. Perdón. Y vamos con la tercera enseñanza. La reproducción es señal de éxito sano. La reproducción es señal de éxito sano. Dice el resto del pasaje. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Hermosísimo pasaje. Pero es pertinente que hagamos una aclaración respecto a esto que acabamos de leer. Dios no se está comprometiendo a hacer todo lo que le pedimos, como creen algunos cuando leen el versículo 7. El versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Alguien que haga una interpretación errónea de esto puede decir, no, pues de aquí soy, ¿no? Pero no va por ahí. Lo que sí está haciendo el Señor con este pasaje es lo siguiente. Nos está dando una esperanza muy grande. Una esperanza muy, muy grande. Es como si nos dijera, permaneciendo en mí, todos sus deseos y anhelos más profundos y todas aquellas cosas por las que están vivos se harán realidad. Eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí. Es decir, que no nos está dando una varita mágica. No es una varita mágica para hacer realidad nuestros sueños, sino que más bien nos está desafiando a que nuestros deseos estén alineados con los de Él. A eso se refiere esto. Para que tengamos éxito, porque los deseos de Él siempre se cumplen, siempre. Y Él, promesa que hace, promesa que cumple, invariablemente, porque así es Dios. Entonces es importante que estemos alineados con esto. Y en otras ocasiones en las que el Señor hace alusión a esta idea de que si pedimos en su nombre se nos dará o será hecho, se refiere a eso mismo, a que estemos alineados con Él. El Señor nos dice, sí, o sea, si pides de acuerdo con mi voluntad, si pides de acuerdo con los planes que yo tengo para ti, porque a veces pensamos que nuestros planes son mejores que los de Él, o nuestros tiempos son más precisos que los de Él, y eso es un error, por supuesto. Oramos de acuerdo a su voluntad, porque sabemos que Él sí es perfecto, y Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Esto podemos entenderlo cuando leemos, nos dice, Dios recibe gloria, es decir, consigue lo que quiere, tiene éxito cuando nosotros, sus hijos y discípulos, nos reproducimos o damos fruto. El Señor Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que da gloria al Padre y nosotros debemos imitarle. A mí esta idea me fascina, siempre que tengo oportunidad lo digo. El Señor Jesús, todas y cada una de las cosas que nos enseña en la Biblia, sin excepción, Él nos dio ejemplo de eso. Siempre. Y nuestro éxito personal es glorificarlo dando fruto. Entonces la frase con la que termina este pasaje, que es para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, es una perfecta definición del propósito de nuestra vida. Que el gozo del Señor esté en nosotros.
y que nuestro gozo sea cumplido. Para entenderlo podemos pensar en lo siguiente. ¿Cómo se realiza exitosamente un manzano? Pues dando manzanas. Y manzanazos, a lo mejor porque estamos abajo del árbol y puede suceder. ¿Cómo se realiza un naranjo? Pues dando naranjas. ¿Cómo tiene éxito una vid? Dando uvas. ¿Y cómo se realiza, tiene éxito y experimenta el gozo de vivir un cristiano? Pues reproduciéndose, es decir, dando fruto. ¿Y qué fruto? Siendo específicos, ¿qué fruto? Pues proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo, conviviendo en amor, adorando a Dios sobre todas las cosas y reproduciendo la vida de Jesús en nosotros y en otras personas. Ese es el fruto que nos insta el Señor a dar. Es decir, dando semillas para que el cristianismo siga alcanzando a otras personas y transformando el mundo. Vean qué importante es esto de la reproducción, hermanos. Reproduzcamos nuestra fe, hermanos. Reproduzcamos nuestra vida en Cristo y seamos personas exitosas. Y hay un desafío, hermanos, para todos nosotros, un desafío muy importante. Pero antes, una pausa para hidratación. Perdonen ustedes. En la actualidad vivimos muy rápidamente. Somos adictos a la inmediatez. Todo lo queremos rápido. Las cosas que usamos son tan efímeras, desechables y poco significativas que hemos llegado a ser poco trascendentes. Nada más, un ratito nomás y ya. Hasta ahí llega. Es por esto que muchos están buscando trascendencia incluso por métodos equivocados. Buscar trascendencia es algo natural en el ser humano, pero a veces la buscamos en los lugares equivocados. Pero el Señor nos tiene buenas noticias, como siempre. Él siempre tiene esa solución que necesitamos. La manera más segura y absolutamente perfecta para trascender es reproduciendo nuestra vida cristiana. Es decir, fructificando, dando frutos de nuestra fe en el Señor. Toda la semana, esta semana, y especialmente los días de cultos, ustedes y yo tomamos los escritos de hombres y mujeres que se dejaron usar por el Señor y dieron frutos literarios, escribiendo la palabra inspirada. No sé si lo sepan, hermanos, pero los devocionales que hemos leído durante esta campaña fueron escritos por los pastores de la red de Oreb, incluyendo a nuestro pastor Gilberto, por supuesto. Participaron en eso. Y fue de muchísima bendición, está siendo de mucha bendición recibir esa palabra. ¿Qué sería de nosotros sin la Biblia? Fruto permanente, fruto que trasciende y que surgió de la mente y de las manos de hermanos nuestros que ya no están. ¿Qué sería de nosotros sin ese legado, sin esa herencia? Por eso se llama testamento, justamente. Hasta fanfarria me tocó cuando dije testamento. Muchos otros han tocado nuestras vidas y por ello estamos aquí ahora. Porque Dios decidió usar a un grupo de personas para que ese mensaje trascendiera en el tiempo, para que ese mensaje fuera comunicado de generación en generación. De manera que hemos sido llamados a trascender. Hemos sido llamados a trascender, a reproducirnos, tocando a otros y fructificando en ellos con fruto permanente. Les quiero compartir algo muy rápidamente que me llena de emoción y me conmueve también mucho. No sé cuántos de ustedes pertenezcan o hayan pertenecido a un grupo pequeño, a una zarza de las que tenemos en la iglesia. Pero quiero compartirles que yo me convertí en una zarza de Oreb. Y para mí fue de muchísima bendición. Si ustedes se conectan regularmente a los cultos que hacemos por internet los miércoles y los sábados, seguramente han escuchado que el pastor saluda a una hermana en específico que se llama Remedios Hernández y siempre dice, ¡qué mello! Cuando sale un comentario de ella, el paz siempre dice, ¡qué mello! Bueno, pues esa hermana dirigía esa zarza en la que yo me convertí.
Y es una hermana a la que yo le tengo un amor inmenso. La quiero muchísimo. Es muy especial para mí. Y no me olvido de todo lo que ha hecho por mí. En esa zarza fue cuando yo entendí la trascendencia de reproducirse, la trascendencia de dar fruto y lo importante que es eso. Porque vi a hermanos de manera muy cercana, los conocí ahí, a mellitos y a todos los que estaban ahí los conocí. Déjenme darles un perfil de cada uno. No se crean. No, pero los conocí ahí y fue de muchísima bendición. Porque me di cuenta de que lo que se nos enseña en la iglesia tiene una aplicación práctica en la vida cotidiana, en la vida diaria. Cuando estamos ahí orando unos por otros, aprendiendo de la palabra, somos una familia, hicimos una familia tal cual. Formamos una familia. Y después me enteré de que esa zarza, a su vez, venía de otra zarza más grande, de Maceles. No sé si ubican a Maceles. Pero ella tenía una zarza que era como los churumbeles de España, eran como 80 personas, una cosa así, y se tuvo que dividir. Y una de esas divisiones fue la que le tocó a la hermana Mellitos. Y a su vez, otra persona que estaba con nosotros en la zarza, un joven, juntó a otro grupo de jóvenes y a su vez él se hizo líder de otra zarza. Y ahora que reflexiono en eso, digo, es que eso es lo que tenemos que hacer justamente. Tenemos que buscar reproducirnos, tenemos que buscar crecer. Como cristianos no nos podemos estancar. Debemos siempre estar comprometidos con el Señor, con la obra del Señor. Y eso es maravilloso. Y yo lo vi, y me imagino que ustedes lo han visto también, en la práctica. Ahí está por ahí una de las personas que pertenecía a esa zarza también. Un matrimonio hermoso que los amo mucho a los dos. Gracias por estar aquí. Y así es como funciona. Entonces, no nos quedemos nada más con lo que dice el libro, que es importantísimo, por supuesto, sino que lo llevamos a la práctica y que entendamos que sí se puede llevar a la práctica. No es solo una palabra que recibimos y que escuchamos y que a lo mejor hasta nos aprendemos, sino que sí tiene una trascendencia para nosotros. Entonces, busquemos eso, hermanos, reproduzcámonos y demos frutos, frutos buenos. Amén. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora porque con tu palabra nos edificas, nos exhortas, nos desafías a reproducirnos, a dar frutos, Señor, con esas herramientas que tú nos das, con las enseñanzas tan hermosas que pones en nuestro corazón, en nuestra mente. Te pedimos, Señor, que como iglesia demos ese testimonio de que somos hijos tuyos, de que queremos hacer tu voluntad, de que queremos obedecerte, de que queremos glorificarte en todo momento, Señor. Y no solo en la iglesia, no solo durante el culto, sino con nuestra vida entera, Señor. Que lo que hacemos, que lo que decimos, manifieste siempre tu amor, Señor. Y que como iglesia contribuyamos a que tu reino crezca, que tu palabra sea conocida por más personas y que más gente sepa que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, y que separados de ti, nada podemos hacer. Te pido, Señor, especialmente que bendigas a tu iglesia, y te doy las gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso que me has dado de compartir la palabra el día de hoy. Y quiero pedirte también, Señor, especialmente que bendigas a nuestros pastores. Te doy gracias por sus vidas. Y te doy gracias por esta iglesia tan hermosa que tú has formado. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.